Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio de ¿para qué es importante?, en el que nos vamos a centrar en hacer o traer al consciente aquellas partes del inconsciente que nos hacen vivir en modo piloto automático, ¿no? De alguna forma. Se trata de traer a la conciencia aquellas heridas, aquellas necesidades, aquellas situaciones de conflicto, traumas, que de alguna forma, si no las hacemos conscientes, de alguna forma dirigirán nuestra vida, ¿no? Y en el caso de aquellos que tengáis hijos, niños pequeños, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para no proyectarlas en esos niños, ¿no? Que están todavía formando su personalidad, su comportamiento, sus creencias. Entonces es fundamental. Hoy hablaremos, en la continuación que estamos haciendo con las heridas del alma, hablaremos de la herida de la humillación. Y las siguientes semanas continuaremos hablando de las dos que nos faltan. De la importancia de darnos cuenta si tenemos esa herida, como os decía antes, para no proyectarlas en la gente de nuestro entorno, sobre todo en los niños, y de alguna forma también mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Que de eso se trata, de mejorar nuestra estancia en este plano físico. Entonces vamos a empezar definiendo, como en los casos anteriores, qué es la humillación, ¿no? ¿Qué significa la palabra humillación? Pues la palabra humillación significa herir el amor propio, el orgullo, degradar, rebajar a otra persona. Aquí me gustaría hacer una puntualización porque me habéis hecho algunos de vosotros preguntas en privado sobre, a ver, no es lo mismo la palabra humillación, es decir, cualquiera de nosotros nos podemos sentir humillados en algún momento de nuestra vida y no por eso ser portadores de la herida de humillación. Entonces, una cosa es el nombre de la herida y otra cosa es el que puedas sentirte humillado en algún momento, ¿no? Entonces, también me gustaría aclarar que la mayoría de nosotros tenemos varias heridas. La herida de la humillación es la que menos se repite en cuanto a que podemos tener las otras 4 y esta no tanto, ¿no? Pero me gustaría aclarar eso, que todos tenemos varias heridas, siempre hay una que la tenemos más profunda y que se manifiesta de manera más continuada, ¿no? A lo mejor en nuestra vida, pero eso no quiere decir que las otras, que no tengamos también pequeñas heridas o con menor intensidad de las otras, ¿no? Entonces, para empezar, la herida de humillación suele aparecer en aquella fase de nuestra infancia en la que desarrollamos pues la corporalidad o funciones como, por ejemplo, aprendemos a comer por nosotros mismos, aprendemos a ir al baño, a hacer nuestras necesidades, aprendemos a hablar, comprendemos también lo que nos dicen nuestros progenitores. Entonces surge en ese momento de la infancia. Por regla general las suele traspasar el progenitor que normalmente pasa más tiempo con el niño, ¿no? Sobre todo en esos momentos de cuidado y atención física. Normalmente suele ser por regla general la madre, pero eso no quiere decir que en algunos casos pueda ser también el padre. Entonces, en esos casos lo que hace la madre de alguna forma se burla, se avergüenza o critica algún gesto, algún acto o comportamiento del niño, sobre todo en relación a su aspecto físico, a su manera de comer, a su manera de comportarse o de ensuciarse. Suele estar relacionado pues, un poco con eso, con la pulcritud, con la forma de vestir que lleva el niño o lo que hace.
Y entonces el niño suele sentir, en esos momentos suele sentirse muy controlado en lo que hace, no tiene libertad para hacer lo que desea, entonces se siente como que sus acciones son muy controladas y muy vigiladas por la madre. Entonces, lo que suele hacer el niño es, de alguna forma, en sus actos, en sus comportamientos, intenta agradar a la madre. En general, los padres en general, ¿no? Pero en concreto a este progenitor que le traspasó la herida, que suele ser la madre. Entonces, el comportamiento del niño está relacionado siempre con agradar el comportamiento de la madre para no sentirse humillado por esta. Entonces, bueno, eso es un poco el origen de la herida. El mecanismo de defensa que suelen tener las personas con la herida de humillación es ponerse la máscara de masoquista. Es decir, una persona masoquista es una persona que disfruta del sufrimiento. De alguna forma es una persona, la que tiene la herida de la humillación, es una persona que de alguna forma prefiere hacerse daño a sí misma antes de que se lo hagan los demás. Es decir, esta herida afecta a la percepción que tiene uno de sí mismo, ¿no? A cómo se concibe uno a sí mismo. Entonces, bueno, el aspecto físico de las personas con esta herida suele ser un aspecto, más bien son personas rellenitas, con exceso de grasa. De alguna forma suelen desarrollar un aspecto físico del que se avergüenzan. O sea, es que de alguna forma buscan esa máscara de masoquista, hace que de alguna forma busquen hacer actos de los que avergonzarse. Pero de alguna forma es como que prefieren avergonzarse ellos a sí mismos, humillarse a sí mismos antes de que lo humillen los demás. Fijaros cómo afecta la estima, ¿no? de la persona, de la persona masoquista. Y de alguna forma, igual que el masoquista no tenía libertad cuando era pequeño para hacer sus actos y buscaba en sus comportamientos agradar a sus padres, esa persona masoquista de adulto lo que busca es buscar agradar a otras personas, es decir, atiende en exceso las necesidades de los demás, se autoimpone obligaciones atendiendo las necesidades de los demás, olvidándose de las suyas propias. Pero es como de alguna forma es el patrón de comportamiento que tiene la persona masoquista, agradar, ¿no? Y en esa búsqueda de agradar al otro, indirectamente lo que busca es evitar ser humillado. Entonces, de alguna forma, fijaros un poco en que esa persona de alguna forma busca en exceso un comportamiento hacia los demás para evitar un poco sufrir, ¿no? el dolor que le origina la herida de sufrimiento, la herida de la humillación. Luego, el mayor deseo y a la vez el mayor miedo de una persona masoquista es la libertad, porque de alguna forma no tuvieron esa libertad cuando eran pequeños y por eso de mayores, de adultos, siguen autoimponiéndose esas obligaciones para atender a los demás. Y el mayor miedo porque cuando se sienten libres, cuando de repente no tienen obligaciones, no saben qué hacer con esa libertad. Entonces, suelen buscar actividades en exceso, por ejemplo, comen en exceso, beben en exceso o trabajan demasiado. De alguna forma buscan acciones o comportamientos o actividades que de alguna forma les hacen también avergonzarse por el qué dirán que puede decir la gente, ¿no? Un poco están muy pendientes de la opinión de los demás, son muy sensibles a las opiniones y a los comentarios de los demás, a que les hieran, por eso ellos mismos se hieren, ¿no? se hacen daño. Bueno, algunos ejemplos de la infancia donde puede surgir, por ejemplo, la herida de la humillación. Imaginaros, por ejemplo, el típico niño que acaba de llover, hay un charco de barro y de repente se revuelca y se ensucia toda la ropa. Imaginaros, va a ir a una comunión y de repente se embadurna en el barro. O el típico niño que ya es a lo mejor demasiado mayorcito y se hace sus necesidades encima.
Eso puede ser alguna situación del origen, ¿no? de la herida de la humillación. Y la burla o el comentario, la crítica de sus progenitores puede hacerla en público o en privado, delante de otra gente, riéndose de alguna forma o ridiculizando a su hijo, ¿no? Ese puede ser un poco algunos ejemplos de cómo puede originarse la herida de la humillación. Y no sé si hay alguna pregunta, tenéis algún comentario que queráis hacerme, alguna observación. No sé si es muy importante identificar correctamente la herida, la emoción que surge cuando la herida de repente nos duele, ¿no? Y os digo esto porque, como os comentaba al principio, si una persona se siente por un acto, por un gesto de alguien, de algún comentario, se siente humillado y cree que tiene la herida de la humillación y trabaja para sanar la herida de la humillación, y a lo mejor su herida es la del rechazo, está un poco desencaminado. No sé si me entendéis. Para sanar las heridas, la clave fundamental es, en primer lugar, identificarla. Y después de identificarla, aceptarla. Aceptar que forma parte de nosotros. Y os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que tenéis una herida, un corte en la mano, ¿no? Un corte que os tiene que cicatrizar, que todavía está abierto. Y de repente estáis cocinando y entra un poquito de sal y veis las estrellas. Al final, se trata de darte cuenta que la herida la tienes tú. O sea, la culpa no es de que la sal estaba en ese momento ahí o de que de repente no tenías que estar cocinando. O sea, es darte cuenta que forma parte de ti. Es decir, es asumir la responsabilidad de que la herida es mía, nadie más es responsable de mi herida, y de alguna forma es aceptarla e integrarla como que forma parte de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la clave fundamental es eso, identificarla correctamente. Por eso estas claves, estas pautas que os estoy dando en estas semanas es algo como bastante genérico. Lo que sí que voy a anticiparos es que el día 13 de julio voy a organizar un taller por Zoom para hacer algún tipo de ejercicio práctico, visualizaciones, meditaciones, para ayudaros a identificar vuestra herida correctamente si no lo habéis hecho durante todos estos directos que estoy haciendo aquí en Instagram, y cómo hacer para sanarlos, para sanar esas heridas. Entonces, es fundamental que identifiquéis vuestra herida correctamente y que no la asociéis, como os decía antes, con el nombre de la herida. Es decir, la herida, la humillación, no quiere decir que un día puedas sentirte humillada, pero sin necesariamente tener que tener esa herida. No sé si me expliqué bien. Hola Manoli. Y eso, anticiparos eso, que el día 13 de julio hago un taller eminentemente práctico para poder identificar correctamente vuestra herida y aprender alguna técnica, alguna estrategia para sanarla, por si os habéis quedado con alguna duda. De todas formas, si queréis luego a posteriori mandarme algún comentario, tenéis alguna pregunta que queráis hacerme en privado, porque tengáis dudas de no sabéis qué herida podéis tener, no lo dudéis y estaré encantada de contestaros. Pero es importante también que escuchéis o tengáis información de todas las heridas para ver con cuál os identificáis más, es decir, cuál es la que identificáis que es más intensa en vosotros. Porque, como os decía, es normal tener 3, 4 heridas. Una siempre es mucho más intensa y las otras son menos intensas. Pero es importante saber y tener conocimiento de todas antes para poder aprender a identificarlas antes de confundiros a lo mejor y pensar que tenéis otra. Pues no sé si tenéis alguna pregunta. La semana que viene hablaremos de la herida de la traición. Y como os he dicho, si queréis hacerme algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, me lo podéis hacer en privado. Hola Sonia.
Y si no tenéis preguntas, pues os doy las gracias por haber asistido y nos vemos la semana que viene. Os mando un besito muy grande y hasta la semana que viene. Que tengáis buena semana. Hola Sonia, ya nos íbamos. ¿Tienes alguna pregunta? No sé si cuando te incorporaste o... No sé si tienes alguna pregunta, Sonia, o si no lo veo, o me lo comentas por privado. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado presentes, muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier duda estoy, vale, por privado, Sonia, muy bien. Cualquier duda estoy localizable en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, en lacandelademariel.com o en mi página web. Un besito muy grande, hasta luego.